Bienvenidos a OptiRealismo, vuestra dosis de ciencia optimista. Bueno, José, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de lo que es la superpoblación, que es uno de los grandes miedos probablemente que tiene la gente cuando piensa en el futuro, ¿no? Sí, yo sobre todo tengo miedo a la superpoblación cuando voy a unos grandes almacenes y están en oferta y demás, y bueno, hay unas colas impresionantes. Sí. Pero las cosas no son como parecen, ¿verdad? De hecho, podríamos decir que hay poca gente en el mundo. Sorprendente, ¿verdad? What? Vamos a verlo. Cuando hablamos de superpoblación, a menudo pensamos que lo que pasa es que hay demasiada gente, demasiadas personas, pero no es así, ¿verdad? No, realmente quizás no es una cuestión de personas, sino de recursos. Y también es una cuestión de espacio. Hay mucho espacio, hay pocos recursos, pero siempre ha habido pocos recursos, nunca ha habido abundancia. De hecho, la tecnología ha servido precisamente para multiplicar los recursos o para buscar otros recursos diferentes. Sí, o sea que tal vez la pregunta correcta sería, o más bien la frase correcta sería: no hay suficientes recursos, no es que haya muchísimas personas, ¿no? Al final el número de recursos se puede multiplicar exponencialmente gracias a la tecnología, ¿no? Así que podemos dejarlo de lado las prácticas eugenésicas y demás, ¿no? Lo de levantar el brazo y eso, no hace falta. Lo dejamos para otro programa. ¡Espacio! Pues lo vamos a comprobar con la siguiente analogía. Si Madrid tuviera el tamaño de lo que es toda la península ibérica y mantuviera la densidad demográfica, o sea, es que allí cabría toda la humanidad. Así que incluso si cogiéramos la isla de Tenerife y nos juntáramos todos como una especie de melee de rugby, cabríamos también todos allí. Y sobraría espacio en la isla de Tenerife. Y también sobraría espacio si nos metiéramos todos apiñados en una pequeña sección del Cañón del Colorado. Es decir, la Tierra podría estar totalmente vacía si estamos juntos. Bien juntaditos. Claro, que es que al final la masa de todos los humanos juntos es que es alrededor de 400 millones de toneladas, que es una cifra irrisoria si la comparamos, por ejemplo, con la masa de todos los insectos. O sea, sí, sobre todo en verano, que hay muchos. Es horrible. ¡Horror! De media, los humanos podemos saltar en vertical quizá medio metro en un buen día. Incluso si la Tierra fuese rígida y respondiese al instante, solo se desplazaría hacia abajo una distancia menor que la anchura de un átomo. Pero vamos a hablar de los recursos, ¿no? ¡Recursos! A lo largo de la historia han habido muchos agoreros, muchos expertos agoreros, mejor dicho, que han dicho que no cabía más personas en el mundo, que no había suficientes recursos para todo el mundo. Vamos, que esto iba a convertirse en Mad Max en 4 meses. Por ejemplo, Paul Ehrlich, en 1970, escribió un libro que se llama La explosión demográfica, y básicamente dijo, en 1980, que morirían 4.000 millones de personas de hambre. Y sin embargo, hoy por hoy podemos decir que cada día que pasa, en los últimos 25 años, hay aproximadamente 150.000 pobres menos. ¿A qué eso no sale en las noticias? Solo sale aquí, OptiRealismo. Toma, chaval. ¿Y por qué ocurre esto? Básicamente porque pensamos que siempre vamos a consumir la misma cantidad de recursos y que la evolución tecnológica se ha quedado detenida. Es decir, que van a pasar los años y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos. Y eso no es cierto. De hecho, porcentualmente, aunque parezca increíble, cada vez estamos consumiendo menos recursos y cada vez nuestra huella medioambiental es incluso menor. Por eso, si cogemos a una persona de la edad de hielo, por decir algo, consumía, o al menos su huella medioambiental era mucho mayor que una persona que vive en una ciudad. Por cierto, si quieres consumir poco y si quieres que tu huella sea pequeña, tienes que vivir en las grandes ciudades. Olvídate de vivir en los Alpes suizos con Heidi y demás. Todo eso del mundo del campo y lo rural y demás, eso es justo lo contrario de ser sostenible a nivel medioambiental. O sea, olvídate de todo eso. Vive en una gran ciudad, evidentemente, una ciudad bien diseñada. El abuelo de Heidi contaminaba. Totalmente. Eso no se dice. Totalmente. Pero pasa. También hay un pequeño incentivo, o mejor dicho, un gran incentivo para que seamos muchas personas. Y es básicamente que si somos muchos y hay pocos recursos, es cuando buscamos nuevos recursos, no antes, porque no es económicamente viable solucionar problemas que todavía no son acuciantes. Y el segundo gran incentivo es que si somos más, hay más mentes. Si hay más mentes, hay más científicos. Y si hay más científicos, también hay más cabezas pensando maneras
de que seamos más... ¿Creativos? Menos... eficientes, seamos más eficientes a nivel medioambiental. Está claro que somos casi una especie de, también un poquito de la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Hasta que no hay la necesidad, no nos ponemos. Pero eso ocurre con todo, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. El cerebro también funciona así. Yo, de hecho, tengo algo roto en casa y digo, bueno, hasta que no se rompa del todo ya no lo cambio. Yo llevo 7 años viviendo en mi piso y todavía no he puesto las cortinas. Pero creo que esto no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, más o menos. Cariño, lo siento. Todas las generaciones han percibido los límites al crecimiento que resultarían de unos recursos finitos y unos efectos secundarios no deseables si no descubrían nuevas fórmulas o ideas. Y todas las generaciones han subestimado el potencial para encontrar nuevas fórmulas e ideas. Ha sido constante la incapacidad de comprender cuántas ideas quedan por descubrir. Que digamos que las ciudades son óptimas a nivel medioambiental no significa que todas las ciudades lo sean. Por ejemplo, hay una ciudad en Nigeria que se llama Lagos, que es un ejemplo de ciudad tentacular o ciudad orgánica. Es decir, que a medida que necesitan una calle, un edificio, lo que sea, lo construyen, sin ningún tipo de planificación. Con lo cual eso al final provoca tal caos en cuanto a arquitectura, urbanismo y demás, que se han dado casos incluso de atascos de 28 horas. Tú sales con el coche y llegas 28 horas después a otro barrio. Un día de furia, se queda en una película para niños. Totalmente. Así que el futuro son las ciudades, pero las ciudades bien diseñadas. Y bonitas. Y no al campo. Si viéramos todo eso en el campo, vamos, no aguantamos ni 4.000 millones ni nada. Nos liábamos a bastonazos. Se podría pensar que la ansiedad es más alta en grandes ciudades con altos niveles educativos. El urbanita neurótico es un estereotipo famoso, pero las búsquedas en Google que reflejan ansiedad como síntomas de ansiedad o remedio para la ansiedad tienden a ser más numerosas en lugares con niveles educativos e ingresos medios más bajos, donde una parte amplia de la población reside en zonas rurales. ¿Y qué conclusiones sacamos de todo esto? Bueno, evidentemente no sabemos cómo va a ser el futuro, pero parece ser que este crecimiento demográfico que parece realmente incontrolable o incontrolado va a llegar a un punto en el que se va a detener y va a haber una especie de recesión. ¿A qué se debe esto? Pues que a medida que hay menos pobres en el mundo y que los pueblos, las ciudades, los países cada vez son más prósperos, la gente autorregula su natalidad. De hecho, el agua potable es el mejor indicador del número de hijos que va a tener una familia. A más agua potable, menos hijos. Es decir, que el agua potable es algo así como una especie de profiláctico natural. Espera un momentito. Esto me lo tienes que explicar en detalle, Sergio. No, sigo usando los métodos tradicionales, ¿eh? No, vale, no te flipes. Luego me lo comentas. Y quizá el poder de nuevas ideas nacidas de esa presión demográfica mezclada con la autorregulación de la natalidad que comentabas reconfiguren el mundo de formas que es que, claro, ahora no podemos ni prever ni imaginar, tal vez, ¿no? Lo vamos a ir descubriendo sobre la marcha, que es lo que tú estabas diciendo, claro, ¿no? Pero lo que sí que no tiene por qué ser obligatoriamente es que acabemos teniendo un mundo apocalíptico, como por ejemplo de películas como Mad Max, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, peliculón. Es un peliculón, pero bueno, a lo mejor acabamos así, no decimos que no, hay que ser realistas también, pero no necesariamente parece que vayamos a ser eso, porque durante los últimos 60, 70 años muchísima gente ha dicho eso, que íbamos a acabar como Mad Max, pero nunca llega el momento, y de hecho cada vez parece que es el momento, está más lejos. Así que sigamos luchando por el medio ambiente, sigamos luchando por los recursos, pero no nos obsesionemos con medidas apocalípticas ni con sueños derrotistas, románticos y demás. Se puede hacer un mundo mejor y, de hecho, hay mucho espacio, a pesar de que cuando estamos en los grandes almacenes y las rebajas pensemos que no. Sí, tal vez eso no sea el mejor ejemplo de un mundo mejor. Pero lo que está claro es que al final todo está por imaginar, todo está por hacer y ya es cuestión de cada uno, las decisiones que tome. Eso es. Lo que acabe pasando en el futuro. Pues nada, nos vemos en la próxima edición, en vuestra próxima dosis de ciencia optimista, Opti Realismo. Hasta la próxima. Hasta luego.